Bien muchachos, ahora les voy a comentar otro ejemplo que tiene que ver con derivada ahora de un cociente. Ustedes desde que ven aquí la función definida pueden ver que la fracción claramente denota que hay un cociente y que por ende tenemos que aplicar la regla del cociente. Que recordemos que cuando derivamos un cociente tenemos que aplicarle la derivada del numerador por el denominador sin derivar, o como comúnmente se dice, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, y eso se divide entre el denominador elevado al cuadrado. Es una pequeñita diferencia que tiene con respecto al valor del producto, que aquí en vez de ser un más es un menos y que tenemos que dividir por el cuadrado de ese denominador. Entonces, aplicándolo en este caso a la función que tenemos acá, tenemos que tomar efectivamente la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, y todo lo dimos entre este denominador elevado al cuadrado. Cuando vamos a hacer cada una de estas dos derivadas, tenemos que recordar o aplicar también en este caso las respectivas reglas de derivación para x, que se hace con la potencia de x a la n. En este caso, la derivada de la x o la derivada de la variable siempre va a ser 1. En este caso hay que derivar x con respecto a x, esa derivada siempre va a ser 1. La derivada de seno tenemos que recordar que es coseno. La derivada de la x es bastante sencilla, porque recuerden que la derivada de la x es e a la x, ¿verdad? Cuando tenemos x en el exponente únicamente, la derivada de la x es ella misma. Y la derivada de x a la 2 también, que se deriva con la regla de la potencia, con la derivada de x a la n, bajamos el 2 a multiplicar y nos quedaría x a la 1, y ese exponente 1 lo podemos omitir. Entonces, la derivada de x más seno de x, recuerden que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Por tanto, la derivada de x más seno va a ser 1, que es la derivada de la x, más coseno, que es la derivada del seno. Y la mantenemos multiplicando el denominador sin derivar. Esto lo ponemos entre paréntesis porque recuerden que todo esto multiplica a todo esto. Entonces tenemos que mantener esos paréntesis ahí. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que la derivada de la x ya dijimos que es ella misma, menos la derivada de x a la 2, que es 2x. Y dividimos entre el denominador al cuadrado. También en este paso es opcional hacer lo que es la correspondiente simplificación. En algunas ocasiones se pueden hacer factorizaciones, simplificaciones, aquí se pueden hacer distribuciones y luego esos procesos de simplificación, pero no precisan en este caso, no son necesarios. Hay que tener cuidado con algo también, que un error muy frecuente justamente cuando se quiere simplificar es que en ocasiones la gente trata, por ejemplo, de simplificar estos términos porque efectivamente hay que se pudieran cancelar, pero en este caso no es posible debido a que aquí hay una resta. Uno no puede hacer simplificaciones cuando hayan sumas o restas de por medio. Únicamente es cuando todo esto esté factorizado, cuando esté expresado en términos de únicamente productos. Entonces, para que tengamos en cuenta esos detalles, aquí ya las reglas de derivación y las correspondientes derivadas de cada una de las funciones involucradas ya se realizaron. Y por ende, como les decía, también el proceso de simplificación es completamente opcional.